Si viajamos a 1970, lo hacemos un año en el que el fútbol nos dejó uno de sus grandes capítulos. En la primera Copa del Mundo en color, la primera que se podía ver en color, la de México 1970, Brasil se propuso ir contracorriente a lo que la evolución del fútbol dictaba y se hizo con un mundial practicando un fútbol romántico para la época y muy contrapuesto a lo que ya digo la evolución del fútbol en esa época, sobre todo europeo, dictaba. Brasil consiguió su tercer entorchado mundial, la Brasil con Pelé a la cabeza y la llamada Brasil de los 5-10 con el propio Pelé, Tostão, Ribeirinho, Jairzinho y Gerson en el equipo, además de otros jugadores que también participaron muchísimo en ese éxito mundial de Brasil, que venció en la final a una Italia que, como Brasil, también se presentaba en aquella cita con 2 copas Jules Rimet, y fue una final que además decidió por entonces a la que iba a ser la selección más laureada de toda la historia, y como no, fue Brasil quedándose la copa Jules Rimet en propiedad. Hoy, en un nuevo Así Jugaban, porque vamos a analizar el juego de esta selección, traemos a la Brasil de 1970. Esto es Ventana Internacional, empezamos. Es imposible de primeras, voy a analizar a esta selección de manera completa y sin dejarnos nada en el tintero en un vídeo que no quiero que se me haga de media hora, de 40 minutos o incluso de 20-25 minutos. Es muy complicado porque es una selección que alberga muchísimas cosas a comentar y un abanico de recursos y jugadores específicos para comentar que es inigualable. Lo primero es que hay que aportar un pequeño contexto, y lo que hay que decir es que Brasil llegaba después de un duro golpe recibido en el Mundial de Inglaterra de 1966, donde fue eliminada en la primera fase en un grupo, el grupo de la muerte, en el que siguieron hacia adelante la Hungría de Florian Albert y la Portugal de Eusebio. De esta forma nos encontramos con cierta inestabilidad deportiva que se acrecentó con la noticia de que Pelé no comparecería en ningún mundial más. Eso se unió a un país en plena dictadura militar. El fútbol era una vía de expresión dentro de aquel complicado clima político, y su máxima estrella renunció a jugar más en la Copa del Mundo. João Saldanha, el seleccionador brasileño que tenía que llevar a su selección al Mundial de México 70, realizó, junto con su equipo evidentemente, una fase de clasificación bastante positiva con Brasil. Sin embargo, ciertas desavenencias con una federación de fútbol brasileña controlada, como casi todo, por el régimen militar, acabó con el seleccionador João Saldanha saliendo de la selección de Brasil a falta de 2-3 meses para el comienzo del Mundial, una situación bastante crítica. Pelé finalmente aceptó el reto de jugar su última Copa del Mundo en México 1970, y las desavenencias también con Pelé, los encontronazos entre Pelé y João Saldanha, porque Pelé no partía como principal titular en esa selección de João Saldanha, fueron otro de los motivos por los cuales el ex técnico, el ex seleccionador brasileño, acabó saliendo del equipo a pocos meses de empezar el Mundial. Llegó Mário Zagallo, con quien Pelé había levantado la Copa del Mundo de Suecia en 1958 como compañero de campo, y él lo dotó a aquella selección de sentido común. Contó con un elenco de jugadores primorosos en cuanto a calidad técnica e individual, y confeccionó un equipo desequilibrado en cuanto a calidad defensiva y ofensiva. Zagallo amoldó un 4-2-4 muy ofensivo para dar cabida a los mejores jugadores con los que contaba, pese a que eso le generara desequilibrios en otras parcelas del campo. Ahora en el campo lo analizaremos, pero Lobo Carrasco concibió ese 4-2-4 que a veces también se podía intuir como un 4-3-3. Esta asimetría en el esquema de juego brasileño era marcada sobre todo por 2 jugadores. Uno era Ribeirinho como falso extremo izquierda, y el otro Carlos Alberto como lateral muy ofensivo por la derecha, con un juego vistoso y de combinación y que divertía al aficionado. Brasil se fue abriendo paso frente a rivales complicadísimos de batir. El encuentro fundamental llegó en la fase de grupos ante la Inglaterra campeona del mundo de Sir Alfred Ramsey, a la que Brasil ganó con gol de Jairzinho. Perú era el rival más parecido a Brasil en cuanto a juego, y con un Tostão entonadísimo los de Zagallo sacaron el encuentro hacia adelante. En semis se encontraron con Uruguay 20 años después del maracanazo, con el obstáculo mental que se suponía. Tras una primera parte de enormes dudas, Brasil certificó su presencia en la final derribando bloqueos mentales. Y en la final, Italia, el duelo entre las dos únicas selecciones con 2 entorchados Jules Rimet, y que encumbraría a la gran selección que tendría 3 mundiales en aquella época.
Todo lo que jugó Brasil en aquella mundial fueron partidos cargados de un contexto social histórico bastante grande, como por ejemplo el de semis de Uruguay, ante selecciones de primer nivel, como hemos comentado, y sin renunciar a un estilo de juego muy marcado, más de otra época que de 1970. Brasil seguía anclada en un juego más estético, más vistoso que el que la evolución futbolística imperante en esa época marcaba, que ya iba marcando un fútbol más físico con la llegada de los años 70, con el que marcará el Ajax de Cruyff, el Bayern de las 3 Copas de Europa, etcétera, etcétera. Ya para el Mundial de la RFA de 1974, ese fútbol físico se impondría de manera clara, pero Brasil fue esa romántica isla, ese oasis de fútbol romántico en 1970. Bueno, pues ya estamos aquí en el campo. Como siempre que analizamos una selección a quien así jugaban, utilizamos, bueno, pues la pizarra del Mister. También tenemos otras alternativas como es Sermi Tactics, que yo creo que se adapta mejor para lo que queremos hacer en la pizarra del Mister, aunque recomiendo ambas herramientas. También está Fullback User, pero es menos, por así decirlo, te permite menos, tiene menos herramientas. Yo creo que con esta nos manejamos bastante bien y para lo que queremos hacer suficiente. Brasil 1970. Está colocado tal y como me lo ha colocado la página. Este no era el sistema que utilizaba Brasil de 1970, está claro. Vamos a empezar a colocar a los jugadores, porque como hemos comentado anteriormente, Brasil utilizaba un 4-2-4 asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, la defensa estaba formada por Everaldo, Piazza, Brito y Carlos Alberto. Hasta ahí bien. Vamos a tirar a estos jugadores para adelante. Vale, luego dentro de ese 4-2-4 había un doble pivote, por decirlo así, aunque no era un doble. El doble pivote tiene una connotación muy defensiva y no era así, pero para explicarnos, había dos mediocentros en ese equipo: Clodoaldo y Gerson. Ninguno de los dos eran jugadores defensivos. Gerson ni siquiera, pero es que Clodoaldo tampoco. Mario Lobo Zagallo, tratando de dotar al equipo de cierta armonía dentro del campo y también de gestión de egos, de que todas sus estrellas fueran titulares, amoldó ese 4-2-4 ofensivísimo, porque el doble pivote, los dos mediocentros, ninguno era defensivo, los dos eran jugadores más de ataque, por así decirlo. Ahí es donde radica esa diferencia ofensiva y defensiva de esta Brasil. De esta forma, Clodoaldo estaba un poquito más anclado a la defensa, hacía más de enlace entre la propia defensa y la fase ofensiva y la parcela ofensiva. Y es verdad que teníamos aquí un Clodoaldo más retrasado que un Gerson, que ya pisaba más campo rival. A veces podíamos verlos intercambiados perfectamente, Gerson aparecer más en zona de salida y Clodoaldo incorporarse. No era normal eso. Lo más normal en esta selección de Lobo Zagallo era ver una especie de escalonamiento en el centro del campo, teniendo a Clodoaldo más retrasado que Gerson. Pasamos ya a la parcela ofensiva, que ya estamos en ella, porque estamos tratando, como decimos, un doble medio centro muy ofensivo. Y hay que hablar de Rivellino. Rivellino, de los cuatro de arriba, era el jugador más vinculado con el medio campo. Rivellino se movía por donde le daba la gana. Es así de simple. Rivellino tenía tanta calidad en su pierna zurda y buena visión de juego, y además de un disparo colosal desde media distancia, como muchos jugadores de Brasil, por cierto. Rivellino se podía mover por todo el campo. Partía como falso extremo izquierda, pero normalmente se asociaba mucho con esta parcela de los dos centrocampistas que tenía Brasil. Lo podemos ver muy cerca de Gerson, cuando Brasil estaba más volcada en ataque, aparecer como en una posición de falso media punta o tercer o interior con cierta llegada. Y el lateral, se puede decir ahora modernamente que se dejaba para la llegada la banda izquierda se dejaba para la llegada del lateral desde atrás, pero no era este el caso, porque Everaldo no era un lateral excesivamente ofensivo, o Zagallo lo tenía bien recluido atrás. Entonces es verdad que a veces sí que cogía bastante altura Everaldo, pero no era lo normal. Rivellino vamos a colocarlo por aquí, en una posición a medio camino entre la banda y la zona, los pasillos interiores. Tostao y Pelé. Pelé no fue el mejor jugador del torneo, porque no lo fue, pero la presencia de Pelé en el equipo brasileño fue crucial desde el apartado del liderazgo. Pelé
no era la referencia ofensiva, tampoco era Tostao, pese a que detrás de su espalda luciera el número 9. Eran dos jugadores de muchísimos apoyos, que sobre todo Tostao se relacionaban mucho con el juego del equipo, recibía de espaldas, daba salida, el apoyo lo hacía normalmente a 1 o 2 toques, recibía, pum, soltaba y se iba hacia adelante, le daba mucha fluidez al juego Tostao. Puede ser que de los 5 de arriba, a los 5-10 es el jugador que más cueste ver su labor, porque tampoco destacó a nivel goleador en ese mundial. Entonces puede ser que tenga la labor más oscura, pero Tostao fue imprescindible como cada uno de estos jugadores con Brasil. Entonces sí que es verdad que Tostao se le puede colocar por aquí, a Pelé por aquí realizando una labor muy similar a la de Tostao, pero siendo diferencial evidentemente en el 1 contra 1 en sus carreras y conducciones hacia portería, dejando las dos de las jugadas más famosas que no fueron goles, que se recuerdan en la historia del fútbol, el disparo desde el centro del campo, el gol de Pelé en el primer partido ante Checoslovaquia, y luego esa finta que realiza Pelé en las semifinales a Mazurkiewicz, dejando pasar el balón, que al final se marcha demasiado cruzado por aquí, porque le dicen en este perfil, se marcha demasiado cruzado ese disparo. Pero bueno, queda hablar de Jairzinho. Jairzinho fue el jugador más adelantado de Brasil, la principal referencia ofensiva, pero tanto en gol como en 1 contra 1, como en profundidad, como jugador más difícil de parar para los rivales. Era un jugador que llegó en un momento espléndido. Zagallo lo aprovechó a las 1000 maravillas, marcó en todos los partidos del mundial. Fue el jugador referencia clave en materia ofensiva, en lo más puramente ofensivo de aquella Brasil. Jairzinho sí que se pegaba mucho a la banda derecha, pero entraba también mucho al área, como quedó demostrado con su buena cantidad goleadora. Era un jugador con 1 contra 1 enorme, lo intentaba por activa y por pasiva, volvía locos a sus marcadores. Para mí es que yo aquí tengo muchas dudas, diría que es el mejor jugador del mundial. También tenemos a Rivellino, que para mí tengo debilidad por Rivellino, pero creo que el mejor jugador de ese mundial es Jairzinho, casi sin duda, por delante de Pelé, ya decimos. Y lo que no hemos colocado bien es la defensa. La defensa también estaba escalonada porque Carlos Alberto jugaba pues una posición que podemos definir por aquí arriba. La salida desde atrás del equipo brasileño se producía siempre saliendo directamente desde un central, y que el central se la diera a Carlos Alberto, y ya conectaba o con Jairzinho, y ya Brasil se plantaba en campo contrario, o con Clodoaldo para partir hacia la izquierda, o directamente se jugaba directamente con uno de los dos centrales y le daba salida hacia un medio centro, que ya él, fuera Clodoaldo o fuera Gerson, marcaba qué derrotero se iba a seguir la jugada. Así jugaba esta Brasil. De esta forma teníamos a Brito, que era de los dos centrales el que más carencias presentaba, porque Piazza tampoco era un central. Hay que decir que estaba jugando Piazza de central, igual que Clodoaldo de medio centro, sin ser ninguno de los dos en esta posición, porque Piazza era un medio centro defensivo. De hecho, en el partido contra Rumanía no está Gerson, ahí juegan Clodoaldo y Piazza en una ordenación así en el centro del campo. Pero bueno, eso es otro tema, eso fue circunstancial en ese momento. Piazza podía jugar un poquito más adelantado, que sí que es verdad que se incorporaba bastante al medio centro, y Everaldo juntito, arropando defensivamente a Brasil y equilibrando lo que no se arropaba por este lado. Como ya decimos, es un equipo asimétrico. Evidentemente es que se puede colocar de muchas maneras. Este equipo puede ser un 3-4-3 también. 3-4, cogido con pinzas, ya digo. 3-4-3. Por momentos Brasil podía estar ordenado así, porque Rivellino se venía a juntarse mucho por medio y Carlos Alberto estaba proyectado, y podía tener esta colocación perfectamente Brasil. Y es un 3-4-3 de libro. Era un sistema muy asimétrico, que dejaba mucha libertad a los jugadores. Zagallo dentro del campo, porque sabía que estaban dotados técnicamente, eran unos fueras de serie. Por eso existía de alguna manera la autogestión desde dentro del campo, lo diré, y más con un Mario Zagallo que sí que tenía cierta experiencia mundialista después de Suecia 58. También, como hemos comentado en la anterior parte del vídeo, puede ser, esto está a medio camino, parte de un 4-2-4 y un 4-3-3.
4 que están aquí, los 4 defensas, 2 Clodoaldo y Gerson, y 4 los cuatro delanteros, los 4 jugadores ofensivos. Pero también puede ser un 4-3-3, 4 los 4 defensas, 3 porque Rivellino aparecía mucho por el centro del campo y otros 3 aquí arriba, porque es verdad que Tostao también tendía mucho a la banda izquierda. Era una movilidad constante, es una locura esta Brasil, porque los jugadores de arriba te podían aparecer por muchísimos lados. Pelé también se vencía a la banda derecha, menos Jairzinho hacia el medio, pero también le podíamos ver. Por cuando Pelé se vencía a la banda derecha, a lo mejor Jairzinho partía por medio y Carlos Alberto también ejercía de banda, porque Carlos Alberto subía mucho y Pelé estaba en el remate, como hemos visto con el gran remate de cabeza que tenía Pelé. Se puede hablar muchísimo de esta selección, muchísimo a nivel posicional, más que táctico, que es lo que estamos tratando aquí. Estamos tratando más a cómo se ordenaba esta selección, sobre todo en ataque, ya que en defensa las transiciones no eran del todo malas, pero es verdad que jugadores como Jairzinho o Pelé se quedaban descolgados. Rivellino trabajaba mucho en defensa, Clodoaldo también, Carlos Alberto volvía muy rápido, Gerson es verdad que le costaba más, pero también se colocaba mucho. Sobre todo en transición defensiva, estos eran los jugadores que más rápido volvían y más equilibraban desde atrás. No quiero alargar mucho más. Esta Brasil era impresionante y bueno, podemos hacer una segunda parte de este Así Jugaban, porque daría para rato. Y nada, hasta aquí este análisis bastante completo de la selección de Brasil de 1970, bastante completo dentro de lo que podemos comentar dentro de un vídeo bastante acotado en cuanto a tiempo. Se trataba de una selección que es inabarcable en poco tiempo, porque se pueden analizar individualmente sus principales figuras, ya no solo los 5 10 de los que se hace referencia normalmente, sino también el mediocentro más defensivo con Clodoaldo, las deficiencias en la portería con Félix, Carlos Alberto por la derecha, que era un atacante más, Everaldo con su faceta defensiva pero que también se sumaba al ataque, algunos suplentes como Paulo César que entraban desde el banquillo y sí que es verdad que cumplían bastante bien, cumplieron muy bien cuando les tocó entrar en la banda izquierda en este caso, o el propio central Piazza, que también disputó un partido, creo recordar, ante Rumanía, el tercero de la fase de grupos, como mediocentro defensivo, junto a Clodoaldo cumpliendo las funciones de Gerson. Es una selección cargada y con un abanico de alternativas muy grande, que tuvo como no a Jairzinho como la principal figura en ataque, siendo el único jugador en la historia aún que ha marcado en todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol. No me quiero alargar más porque esto es una despedida y me tiraría hablando de esta Brasil horas y horas, porque ya digo, hay tema para rato. Si os ha gustado esta nueva entrega de Así Jugaban, es un Así Jugaban muy especial porque todo el mundo recuerda a Brasil como la selección y el país más prolífico a nivel de selecciones, pero sobre todo esta Brasil del 70, ojo con ella, que competiría con la de 82 en cuanto a juego, pero es que esta Brasil acabó consiguiendo su tercer mundial. Si os ha gustado el vídeo, no me enrollo más, suscribiros a este canal, dejar algún comentario si creéis que me ha faltado por comentar algo, que seguro que me ha faltado porque no cabe todo aquí, y dejar un like al vídeo también si os ha gustado. Esperemos seguir haciendo Así Jugaban, para que llevan rato mirar todo lo que tienen, toda la materia que tienen las selecciones para analizar, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.